Pues vamos a caminar hacia Emaús. La aparición, digamos, de esta tarde es Jesús en el camino, acercándonos en el camino. No es un cualquier camino. Emaús representa el desánimo, la tristeza, la claudicación. Es un camino hacia la claudicación. En el sentido de que, bueno, esto lo vais a encontrar, perdón, en el capítulo 23 de Lucas. Antes hemos estado en Juan y ahora vamos hacia Lucas. Lucas 23, versículos 13 a 35. También, como esta mañana, el hecho de que se explique no exime, digamos, de la lectura, al contrario, invita a la lectura, por lo que decíamos de que el texto tiene una fuerza muy grande que no se puede sustituir por la palabra. Bueno. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Quiénes son esas dos personas? ¿Qué estudios contemporáneos han hecho pensar que pueden ser también una pareja, un matrimonio? O sea, eso es del grupo de discípulos de Jesús, pero no dice que sea uno de los 12. Tampoco sabíamos cuánta gente iba con Jesús, tanto el tiempo de Galilea como la gente que le acompañó en Jerusalén. Pero entendemos que hablamos más de 12 personas, era un grupo más numeroso. Entonces podría ser que se tratara de una pareja. Hombre, mujer, no está especificado, pero puede ayudar, ya que hay muchas mujeres, ¿no? Que es un lugar de sentirse también incluida, de sentirse pues parte de ese círculo tan íntimo que no estaba hecho solo de hombres de los 12 apóstoles, sino que sabemos que iba más gente con ellos. Su madre, María Cleofás, etc. Bien. Y dicen que es como la rueda de un carro que se ha deshilachado, que se ha ido del eje, y entonces esa rueda está como dando tumbos, ¿no? Como una rueda que se ha caído, y a veces lo vemos, ¿no? En algunos neumáticos o bueno, como un boom, un rodar sin eje, sin dirección, hacia la tristeza, hacia el abandono, hacia el desánimo más absoluto, ¿no? Y entonces dice que iban comentando lo que había sucedido y se les acerca alguien. De nuevo, no es la imagen que pueden reconocer inmediatamente a Jesús, por lo que hemos ido mencionando esta mañana, que a partir de ahora Jesús resucitado puede tomar todas las formas, porque está más allá de la forma. Eso es el nuevo nivel de resurrección en el que está. Contiene todas las formas, como dirá Pablo más tarde, en ese nombre que está por encima de todo nombre, porque incluye todo nombre. Esa forma, esa presencia que está por encima de todas las presencias, porque las incluye a todas. Bien. Por encima no significa como dominación, sino que significa como abarcabilidad. Las contiene a todas. Bueno. Y entonces se manifiesta de nuevo de aquella manera que puede ser reconocida y reconocible por, en este caso, esa pareja que huye tristemente y desesperadamente y desilusionadamente de Jerusalén. Jerusalén, por tanto, es el lugar de la convocación, el lugar de la misión, el lugar del sentido, y eso es la huida de ese ya no aguanto más, ya no puedo más, ¿no?
ya no tiene sentido donde estoy. Y entonces, esta presencia se les aproxima. ¿De qué vais hablando? Que se os ve tan tristes. ¿De qué vais hablando? Sabemos que en todo acompañamiento lo primero a hacer es dejar hablar. El que acompaña, lo primero que tiene es el arte de escuchar. Porque escuchar no es simplemente estar ahí y dejar que el otro hable, sino que hay un modo de escucha que abre en las personas que son escuchadas unas palabras que de no tener a quien hablarlas no surgirían nunca. Ese es el don de la escucha. Quien escucha bien hace decir al escuchado o a la escuchada cosas que jamás diría si no hubiera quien le escuchara. Eso es muy bello y muy importante. Bien, pues este forastero tiene el don de la escucha, el don de hacer las preguntas adecuadas, las mínimas, pero las necesarias para despertar el desahogo de la palabra. Y también todos sabemos que cuando podemos hablar de lo que nos duele, primero, nos empieza a doler menos, como un grano de pus que cuando se abre empieza a supurar, a menos hablar, empieza a liberar lo que por dentro no podemos contener. Y por otro lado, nos aclara, ¿no? Cuando hablamos, empezamos a establecer relaciones de acontecimientos, de sentido, que hasta que no lo expresamos, están en estado latente, pero sin conexión, sin comprender cuál es la relación entre una cosa y otra, ¿no? Hablar es narrar, ¿no? Y narrar es tejer una historia con sentido. Bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estáis tristes? ¿No? Y entonces, es que tú no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén, no te has enterado de lo que ha pasado estos días. No, ¿qué ha pasado? De nuevo, esas preguntas mayéuticas, esas preguntas que hacen decir, que tienen la capacidad de hacer decir y por tanto de sanar. ¿Es que acaso no te has enterado de lo que ha sucedido con Jesús de Nazaret, que era poderoso en obras y en palabras? Ahí empieza el problema. Era poderoso. Y en los seres humanos la palabra poder es tan equívoca. Parece que cuando tenemos poder, bueno, hay una parte buena del poder, innecesaria, indispensable. Hoy en día incluso se habla del empoderamiento, ¿no? Empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de las víctimas. O sea, por este lado no hay nada que decir, al contrario. Es fortalecer, es dar la capacidad, la capacitación. En ese sentido, fantástico, faltaría más. Pero en otro sentido, poder es dominar, poder es someter, poder es violentar la realidad en función de lo que quiero. La persona que tiene poder, más bien la suscitamos la persona que hace lo que quiere a su antojo, que violenta las cosas en función de sus ideas, de sus deseos, ¿no? O sea, una persona con poder, más bien, hoy en día la miramos con cierto recelo, porque peligroso es el poder, ¿no? No la capacitación, como he dicho. Pero la palabra que dicen es que tenía poderosa en hechos y en palabras. Es decir, triunfadora. Hemos creado una sociedad que el que no triunfa desaparece, digamos, ¿no? Que el que no triunfa se le elimina, se le expulsa, ¿no? No soportamos el fracaso, no soportamos la marginación en una sociedad construida sobre la competitividad, sobre los logros, sobre el éxito. Y la llegada a Jerusalén en Ramos, hacía solo una semana, había sido una llegada, digamos, poderosa, espléndida, espectacular, tal como una parte de nosotros nos gusta, nos
satisface, en fin. Y de pronto las autoridades lo cogieron de la manera más inesperada, lo han matado, la terrible, y de cómo ha muerto además, lo han matado de la forma más humillante, ante nuestra impotencia, y dicen todavía, y esta mañana, a primera hora, de ese lunes, digamos, ¿no? Que es nuestro domingo, pero que es su lunes en el calendario judío, cuando han ido al sepulcro a acabar de embalsamarlo, no lo han encontrado, o sea, ese desconsuelo que decíamos ayer, no lo han encontrado. E incluso las mujeres han venido diciéndoles que han visto ángeles, diciéndoles que han resucitado. O sea, que hasta el grupo está enloqueciendo, estamos teniendo alucinaciones en el grupo, no solo que no hay el peligro de que nos persigan, o sea, de que han matado a Jesús, nosotros estamos perseguidos de muerte, y además esto ha creado tal trastorno que hasta las mujeres, algunas mujeres del grupo, alucinan, ¿no? Esta es la reacción que tienen, ¿no? La interpretación que hacen. Y entonces salen corriendo, disparatados, ¿no? Y dices, es que nos vamos todos a enloquecer, o sea, es que aquí nos van a coger como ratas, digamos, ¿no? Pues que huyen, ¿no? Es como cuando un barco está hundiéndose, lo primero que salen son las ratas, ¿no? Salen todas corriendo, ¿no? Bueno, pues así de dramático es la situación. Está lloviendo, está oscureciendo ahí fuera. Me voy a... bien, pues de nuevo, estamos como esta mañana en el sepulcro, de alguna manera, pero es que ellos no están huyendo, es diferente. En el sepulcro estaban permaneciendo. Al sepulcro vamos, al lugar de decíamos, nuestro dolor, quedamos ahí, quedamos imantados y no podemos salir. Esa es la oración de esta mañana. La situación de esta tarde es la huida, el abandono. No quiero saber nada de eso, es olvidar. Esto es terrible, no cuenten conmigo, ¿no? Que esto es una locura. Yo me desembarco, digamos, ¿no? Yo me bajo de este auto, ¿no? Y es comprensible, es comprensible, es comprensible, claro que sí. Bueno, Jesús ha escuchado. Como aquel relato zen de una persona que quiere sabiduría, tiene conocimiento y va a picar la puerta a un sabio, un anciano, un ermitaño, y el maestro, el sabio, el anciano lo acoge y en los rituales orientales lo primero que hace es servir el té, y antes de empezar a hablar dice, no, venga que viene de lejos, pues tome, venga, siéntese y tomemos un té. Entonces, hierven el agua y se sientan y empieza pues, a servir la taza, y se desborda la taza y le quema, y el que ha llegado dice, ¿pero qué hace usted? No. Dice, ¿qué hago? Pues que no puedo decirle nada porque su taza está llena. Su taza está demasiado llena de sus preguntas, demasiado llena de sus prejuicios, demasiado llena de sus ideas. ¿Cómo puedo poner té nuevo si su taza está llena? Bueno, pues hay que vaciar la taza. Y ese vaciar la taza es la escucha que ha hecho ese forastero con mayúscula, para que cuando pueda empezar a decirles algo, haya espacio, esa nada que salía esta mañana, esa nada necesaria para que nuestro espacio interior esté virgen, esté nuevo, esté disponible y pueda entrar el vino nuevo, el mensaje nuevo, la forma nueva, porque en los órdenes viejos no cabe. Son diferentes, múltiples imágenes que están hablando de esta transición, de esa transición. Y entonces
amable y cariñosamente, aunque aquí parece que les dé un pequeño rapapolvo, qué lentos y tardos sois de comprender, ¿no? Un pequeño regaño, amable y cariñoso. Es decir, dicho en nuestro lenguaje, no os enteráis, ¿no? No os enteráis. Como nos pasa a nosotros, no nos enteramos de nada, ¿no? No tenía que suceder esto. No era necesario que sucediera para que el Mesías fuera introducido en la gloria. ¿En qué gloria? No en la gloria humana, que es la que ellos esperaban. Nosotros esperábamos el poderoso en obras y en palabras. No, en esa gloria no podía entrar. Al contrario, se le tenía que sacar de esa gloria, porque esa gloria no lleva a ningún sitio. A ningún sitio. A la exaltación de uno mismo, a la exaltación del propio grupo, a la exaltación del propio partido político, eclesial, ideológico, cualquiera de nuestras parcialidades exaltadas hasta el extremo de nuestra propia pequeñez o de nuestra propia impotencia. Eso no puede resucitar. Eso no va a ningún sitio. No era necesario que sucediera para que realmente fuera llevado a la gloria. Y entonces les empieza a explicar, a interpretar las escrituras de cómo hablaban del Mesías. Porque claro, en el Antiguo Testamento se habla muchas veces del Mesías, pero se habla desde dos ángulos muy diferentes. O el ángulo de la exaltación, el Hijo del Hombre que llegará desde arriba con poderes sobrenaturales, destrozando a todos sus enemigos e implantando el final de la historia. Esa es una idea que tenían del Mesías, ¿no? Y Jesús no cumple ninguna de las profecías si las entendemos así. Pero resulta que en el Antiguo Testamento hay toda otra serie de textos que hablan del siervo de Yahvé, que será humillado, será azotado, cargará nuestras heridas, implantará el derecho, será humilde y al final será exaltado. Y eso nadie lo había leído, porque no es nada agradable, ¿no? Y está ahí escrito. Entonces les empezó a reinterpretar las escrituras y a leer, a aprender a leer. Pero no solo las escrituras del Antiguo Testamento, que son las únicas que tenían, sino nuestra propia vida es la escritura de Dios. Nuestra propia vida es la palabra de Dios escrita en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras arrugas, en nuestras heridas, en los episodios de nuestra vida. Estas son las escrituras que Dios va a escribir. Nuestra vida es la escritura, ¿no? Entonces les empezó a interpretar sus vidas, nuestras vidas. No bajo unas claves que son las que hasta entonces tenían, que son las que hasta entonces tenemos. Hasta la crisis que se produce, hasta no tenemos otras claves bueno, las que conocemos, ¿no? Necesitamos otra luz, otra interpretación, otra comprensión que hace que la conexión entre los acontecimientos ordenados e interpretados de un modo tienen un sentido muy diferente si los interpretamos o los ordenamos de otro modo, ¿no? Los datos están ahí, pero el modo de interpretarlos depende del estado interior con que los leamos, que tengan un sentido u otro. Interpretar las escrituras, interpretar la vida. Qué importante es esto, ¿no? Llevamos 2 años sin saber cómo interpretar la pandemia, ¿no? ¿Qué la ha provocado? ¿Quién la ha provocado? Mascarillas sí, mascarillas no, nos están comiendo el coco desde arriba, desde abajo, son nuestros miedos, son los sanitarios que nos enteran, o se enteran mucho más pero no nos lo dicen, ¿no? Y vamos perdidos, ¿no? Absolutamente perdidos, ¿no? Y bueno, hay una interpretación oficial, que es la que se ha pasado por los medios y la oficial, ¿no? Todas las otras alternativas han sido bueno, negadas o marginadas o lo que fuere.
Pero son relatos, son interpretaciones. Y datos hay para todos los argumentos. Pero leídos de una forma implican una comprensión y también una actuación determinada, y leídos de otro modo adquieren otra interpretación y otro comportamiento, ¿no? ¿Y cómo sabemos la verdad? ¿Cómo sabemos si es auténtico o no? ¿Vacuna sí, vacuna no? Los vacunados considerando unos negacionistas a los no vacunados considerando unos borregos a los vacunados, ¿no? Bueno, todo lo que ha pasado en estos 2 años, ¿no? Interpretación, importantísima interpretación de los acontecimientos. ¿Dónde está la luz para saber lo que vivimos, ¿no? ¿De dónde proviene la inteligencia de las cosas que es la que nos permite actuar de un modo u otro? Pues eso fue lo que el forastero hizo junto a ellos. Reinterpretarlo todo desde la clave pascual. Y a medida que iban escuchando, a medida que iban comprendiendo nuevos significados, su corazón se aliviaba, su caminar se hacía más ligero. De pronto casi se habían olvidado de lo que había pasado porque esa presencia que les acompañaba dando sentido al su sinsentido les llenaba de nuevo de vida y de gozo. Entonces cuentan que llegaban hacia Emaús. No está identificado en estos momentos en la geografía de Jerusalén, así como todas las otras ciudades o poblaciones que aparecen en los evangelios. Emaús es la única que no está identificada, no hay un lugar donde se va a Betania, pero a Emaús no se puede ir porque el nombre con el que sale no es. Por lo tanto, es un lugar simbólico, no es un sitio geográfico. Es el lugar de nuestras derivas, hacia allí donde nos conducen nuestras derivas. Hacia ademán de irse, y entonces aquella frase preciosa, ¿no? Señor, quédate con nosotros que ya está anocheciendo. No te vayas. Continúa explicándonos más. Continúa dándonos sentido. Hay tanto por recomprender, hay tanto por reinterpretar desde esa otra manera. No te vayas todavía, nos faltan, hemos de como adesentar más lo que nos extiende porque está nuevo. Nos da consolación, pero sin ti todavía las claves son frágiles porque apenas empezamos a dejarnos cuestionar que todo esto puede ser leído otramente. Esta otredad de la resurrección. Eso totalmente otro que irrumpe en la otra orilla de la Pascua, de ese otro nivel de conciencia, de ese otro nivel de comprensión que nos da la resurrección, el resucitado. Y entonces la palabra irá acompañada de un gesto, y es que cuando en esa posada o en la casa o lo que fuere, con la imaginación, que cada uno le ayude o no, si oráis el texto, pues y lo imagináis, pues en el momento de la mesa, del compartir, Jesús o ese forastero que todavía no han reconocido, toma el pan y lo parte. Y ese partir es abrir, ese partir es dejar de conservar, es dejar de poseer, es dejar de estar a la defensiva, ¿no? Es todo lo contrario, un pan que se parte y se reparte, es la vida que se expande, ¿no? Es el gesto de Jesús que acababan, que en aquel momento reconocen, porque apenas hace 3 días lo había hecho y cuando Jesús lo hizo no lo entendieron. ¿De qué serviría un pan intacto si no fuera comido? ¿Para qué tendríamos un pan perfecto si nadie lo comiera? El pan empieza a ser pan cuando empieza a ser comido, es decir, cuando empieza a dejar de serlo. Ese es el misterio de la vida. Solo cuando entregamos lo que somos, empezamos a ser verdaderamente.
Mientras tanto, todavía no somos. Dios empieza a ser Dios cuando crea. Antes de crear no es Dios todavía, porque no hay quien pueda reconocer lo que es Dios. El acto creador hace a Dios Dios, digamos. El acto de engendrar hace que un hombre y una mujer sean padre y madre. No hay padre ni madre si no hay hijo o hija. No hay profesor sin alumnos. No hay médico sin pacientes. No hay pan si no es comido el pan. El pan empieza a ser pan cuando se parte. Y ahí está la confianza en la vida. Ahí es cuando podemos ir más allá de nuestra forma, porque nuestra forma aparentemente se deforma al romperse, pero no se deforma, sino que se transforma, ¿no? En esa transformación del pan a ser partido, reconocen de nuevo, o sea, confirman esa reinterpretación en forma de explicación de los relatos al mismo gesto que vuelve de nuevo a llevarles al mismo lugar. Confiad, ¿no? Dejar ir lo que conocéis, abriros a lo que no conocéis, que es lo que significa ese partir el pan, abrirse a lo que no conocemos. Y en aquel momento el forastero desaparece. Ha hecho el gesto, ha hecho la función y ya no necesitan de esa forma, porque la forma del resucitado ha llegado resucitándoles y cuando están resucitados ya no necesitan la forma con que han sido resucitados, porque si no quedarían apegados a esa nueva forma. Ya no hay forma a la que apegarse, porque todas las formas contienen el potencial de la vida, que aquí en el mundo de los contornos, donde vamos agarrándonos a todo, cuando se nos va la forma nos perdemos y solo experimentamos la ausencia, ¿no? No, en el resucitado, en el nivel de existencia en el que está Jesús resucitado, todas las situaciones, todas las manifestaciones, por sus efectos, que es devolver a la vida, son signos de su presencia. Y entonces, dice el texto, si era Él y no nos habíamos dado cuenta, pero sí que se habían dado cuenta porque no ardían nuestros corazones mientras nos interpretaba las Escrituras. Cuando alguien nos devuelve el sentido de lo que nosotros vivimos como sin sentido, ¿no arde nuestro corazón? ¿No son ráfagas del Espíritu? ¿No son ráfagas de la presencia resucitadora que nos resucita? ¿Y no es lo que estamos llamados a ser también los unos a los otros? Intérpretes de nuestras vidas o de la vida ajena para que ardan los corazones, porque sí, todo lo vivido tiene un sentido, pero no el sentido primario al que yo le daría, porque no cabe en el nuevo campo cognitivo, en el nuevo marco en el que eso adquiere sentido. La Pascua es un cambio de nivel ontológico, cognitivo, afectivo, todo está leído en otro nivel, ¿no? Y eso requiere una transición, un aprendizaje. El camino hacia Emaús es el aprendizaje de esos dos discípulos. En el camino es el tiempo que se les da para comprender de otro modo. Y entonces, cuando han comprendido, dicen, volvamos a Jerusalén, volvamos con lo nuestro. Pues sí, lo que han vivido las mujeres esta mañana igual tenían razón, porque nosotros también vamos a decir que se nos ha aparecido un forastero y que de pronto todo ha cobrado el sentido. Se nos ha aparecido Él, bajo la forma que nosotros necesitábamos,
En los caminos aparecen forasteros. Pues claro, pues tiene aspecto de forastero. En el huerto donde se trabaja, pues aparece un hortelano, porque en los huertos hay hortelanos, ¿no? En cada lugar está la forma que le pertoca, pero esa forma está habitada y trascendida por la presencia de Jesús resucitado, resucitándonos en el mismo lugar donde en este caso los discípulos de Emaús iban a la deriva. Y entonces, en lugar de claudicar, hacen el camino de retorno y regresan a Jerusalén con ganas de decir: hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor, hemos sentido al Señor, hemos sido reinterpretados por el Señor. Merece la pena, y tanto que merece la pena todo lo que hemos vivido. Empieza algo nuevo, totalmente nuevo. Y empezamos juntos, ¿no? Lo bello de bueno, es parecido a lo de María Magdalena, que también es enviada, ¿no?, a su gente para decir que Jesús ha resucitado. Dile, ves y decirle a tus hermanos que ha resucitado. En el caso de los discípulos de Emaús, ¿qué es lo que compartimos cuando estamos en comunidad? ¿Qué es lo que realmente una comunidad cristiana está llamada a compartir? Sea una comunidad de oración, una comunidad religiosa, una comunidad parroquial, una comunidad pues interconfesional, lo que fuere, las diferentes comunidades. Ver acá en toda su pues, esfuerzo por todo el tema de la acogida, etcétera. ¿Qué es lo que compartimos? Nuestra experiencia de Dios, aquello que más hondamente da sentido a nuestras vidas, aquello que cuando compartimos se multiplica en todos. Ese pan partido y repartido es nuestra experiencia de sentido que tiene la vida, que cuando la ponemos en comunidad nos nutre a todos, ¿no? Y nos devuelve el deseo del sí, el deseo de continuar, el deseo de no abandonar, que había producido la deriva de ese fracaso, de ese terrible golpe recibido, sin duda, aquellos días. Pero ese golpe era necesario, nuestros golpes recibidos son necesarios para crecer, para ir a un lugar nuevo, de Pascua en Pascua. Personal o comunitariamente o grupalmente, asociacionalmente, depende en qué grado leamos el movimiento, digamos, ¿no? Bueno, esto es Emaús. Pues dejemos que esta presencia del Señor resucitado interprete nuestra vida, que dé sentido a aquello en lo que nosotros todavía no vemos sentido. Dejemos que nos pregunte cómo va y podamos expresar nuestro dolor, nuestra confusión, nuestra frustración. Está bien, hay un tiempo para ello, ¿eh? Es el tiempo del duelo, ¿eh? Lo hemos visto esta mañana. Es el mismo esquema, ¿eh?, que veíamos en María, ¿eh?, cuando le preguntan ¿por qué lloras? Es la misma pregunta, ¿eh? ¿De qué habláis? ¿Qué os entristece? Bien. Pero después de haberlo dicho, después de haber vaciado nuestra taza, dejemos que Él nos diga lo suyo. Dejemos que Él complete nuestro relato. Dejémonos atravesar de resurrección, de salud nueva, perdón, que nos llega de un lado que no inventamos, porque el signo de que no lo estamos inventando es que nos devuelve la vida que hemos perdido, la ilusión que se nos ha ido. Viene de ese ardor
de ese hervor que produce en el corazón, no en la mente, y que nos da la fuerza para retomar lo que estábamos a punto de abandonar. Una imagen, una palabra, lo que queráis. Cada cual ora, sabe de sobras cómo orar, pues por donde os lleve el espíritu, pues nos vemos de aquí un par de horas a compartir la experiencia, o bien de esta misma tarde, o experiencias que hemos tenido de Emaús en nuestra vida, porque las hemos tenido, si no, no estaríamos hoy aquí. Ya hubiéramos tirado hace tiempo la toalla, y si no la hemos tirado es porque la hemos retomado, nos han venido a rescatar varias veces, ¿no? Y hemos regresado de nuevo a la comunidad, hemos regresado de nuevo al sentido, hemos regresado de nuevo a la fidelidad, a la oración, a la meditación, ahí donde cada cual tiene sus... Porque el Señor nos ha salido ya al encuentro muchas veces, no es la primera vez. Podemos tal vez hoy, en este rato, reconocer, ponerle ese nombre. Ostras, claro, fue aquello lo que pasó. Me salió al encuentro. Y volví diferente de como había salido. Bueno, pues, buenas tardes, buena oración.